Bueno, buenos días nuevamente a todos. Vamos a dar parte a la enseñanza, a lo que Dios nos quiere hablar en este día. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude con su Santo Espíritu para que podamos entender lo que el día de hoy nos quiere hablar. Señor, hoy yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por lo que tu Espíritu Santo, Señor, nos quiere dar, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, y lo que quieres hacer en cada uno de nosotros. Que hoy tu Espíritu Santo nos siga acompañando y esté en medio de nosotros, Señor, para que tú abras el entendimiento, abras el corazón, abras, Señor, esa mente, Señor, para poder entender y comprender, Señor, todo aquello, Señor, que tú nos quieres hablar, Señor. Hoy ven a bendecirnos, te lo ruego, en el nombre de tu Jesús. Amén. Bueno, pues nuevamente les doy la bienvenida a todos, es un gusto, es un placer nuevamente verles y vamos a continuar nuevamente con este libro del Apocalipsis y estaremos viendo ese tema tan especial que son las iglesias, veremos las condiciones. Perdón. Entonces estaremos viendo nuevamente la segunda iglesia de las 7 que nos marca aquí las escrituras. Y más que muchas de las cosas debemos de entender realmente el propósito. Veíamos la semana pasada, veíamos la iglesia de Éfeso y nos marcaba algo muy especial, lo que significa ese primer amor. Y Dios lo que quiere es que entendamos, podamos comprender, podamos asumirlo, podemos llevarlo a lo más interno de nuestro corazón para que podamos llevarlo a la práctica realmente. No se trata de una enseñanza nada más porque sí, sino que realmente debe haber un fundamento en cada uno de nosotros, en que podamos aplicarla, podamos vivirla, podamos efectuarla, podamos llevarla a cabo en cada una de nuestras vidas, que no sea un mensaje más. ¿Por qué? Porque como vamos a estar viendo, precisamente Dios empieza a advertir, empieza a hablar y empieza a dar mensajes a su iglesia, empieza a advertirnos de muchas situaciones que podamos a poder llegar a pasar, unas sí, otras no. Pero ciertamente, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nos apercibamos de los tiempos en los que estamos viviendo, los momentos que estamos viviendo, los momentos que por los cuales vamos a pasar. Y Dios no quiere una iglesia simple, una iglesia que no tenga en cuenta lo que la palabra de Dios nos lo marca, sino quiere una iglesia apercibida, una iglesia que esté al pendiente de la palabra de Dios, una iglesia lo que mismo Dios quiere de cada uno de nosotros, para que cuando lleguen las cosas no estemos desprevenidos y no recibamos todo el mal, como muchas veces marca las escrituras, sino al contrario. Hoy hablaremos precisamente de la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, una de las iglesias que se cree que de alguna manera la fundó Juan, porque vemos que de alguna manera es una iglesia que estaba muy cerca de Éfeso, una iglesia que estaba aproximadamente a 56 kilómetros de Éfeso, que marcan que era una iglesia madre, que de ahí empezaron a surgir diferentes iglesias que son las que de las cuales estamos hablando. En la iglesia de Éfeso, ¿quién estaba? Estaba Juan, el amado, estaba entre ellos, estaba Titico, estaba Timoteo, estaba Priscila, estaba Aquiles, estaba mismo Pablo. Entonces imagínate el gran ministerio que había en ese lugar, cuánta gente realmente estaba siendo evangelizada, cuánta gente realmente estaba siendo llevada a los pies de Cristo con aquel semejante ministerio que había de aquellos hombres. Esmirna, para que nosotros tengamos un poquito del contexto de lo que es aquel lugar, Esmirna es donde se generaba la mirra. Era aquella esencia que se usaba y era un pueblo que era bastante rico por todo lo que tenía esa mercadería de aquella esencia, y ciertamente era un lugar muy pujante, o sea, que tenía ciertamente una economía buena, una economía que funcionaba, pero ciertamente era ayudada mucho por lo que se producía, por lo que se trabajaba y por lo que se hacía en aquel lugar. Era una iglesia de aproximadamente 250 personas que vivían en aquel lugar. Entonces era un lugar que le llamaban la flor de Asia. Era una ciudad que ciertamente floreció, que creció, que era muy grande, que era una ciudad muy hermosa.
en aquel lugar, en aquellos entonces. Pero ciertamente empezaron a pasar situaciones como las vamos a empezar a ver, y esto es para que tengamos un poquito de contexto. Si vamos a empezar a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 en adelante. Versículo 2, capítulo 2, versículo del 8 en adelante dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero y el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dios en este lugar, vemos que no hay una reprensión a esta parte de la iglesia. La primera iglesia de Éfesos hay una reprensión que le dice: pero tengo contra ti. Y esta es una de las pocas iglesias en la cual no menciona que tenga algo contra ellos, sino al contrario, viene y le advierte lo que va a suceder con ellos. Para que nosotros tengamos un poquito de contexto, en este lugar, y ustedes pueden checarlo en internet, en Esmirna, había uno de los discípulos más avanzados de Juan, que era Policarpo. Policarpo era uno de los obispos o sacerdotes o pastores de aquel lugar, que ministraba aquel lugar. Dice la historia que este hombre, ciertamente cuando empezó la persecución, se le dijo que dejara a Jesús y que dijera que Jesús no era Dios, sino que el César era el Dios. Y ciertamente él no quiso negar su fe, y era una de las circunstancias que ahorita vamos a empezar a ver, por la cual ciertamente era acusado el pueblo de Dios, pero él no quiso negar su fe. Y dice que al no negar su fe, él fue quemado en la hoguera. Y dijo que después de 80 años de estar sirviendo a Dios y que Dios le ayudara, ¿cómo era posible que él negara en sus últimos días a Dios, a Jesús? Y por ese motivo, por no negar a Jesús, él fue echado a la hoguera. Y Policarpo ciertamente fue un obispo, un pastor sobresaliente. Él le escribió en esos momentos de mayor tribulación, estuvo escribiendo cartas a los filipenses donde él alentaba a la iglesia, donde él escribía para que la iglesia no dejara, no perdiera esa fe en Dios y continuara hasta el fin. Y ciertamente esta parte no la menciona la escritura, pero sí son partes que de alguna manera la historia nos deja escritos para que nosotros veamos y confiamos que hay gente que ciertamente, como veíamos en la iglesia de los Efesos, hay gente que no ha perdido su primer amor y que ciertamente tiene presente lo que Dios quiere para ellos. Y ciertamente dice aquí la primera parte, dice: y escribe el ángel de la iglesia a Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto. ¿Por qué se presentó Jesús de esta manera ante esta iglesia? Ciertamente la iglesia de Esmirna se fundó aproximadamente en el siglo XII antes de Cristo. Esta iglesia ciertamente era una iglesia que había crecido, pero fue destruida. Una iglesia que fue destruida, un pueblo que fue destruido, que fue totalmente acabado. Y posteriormente, cuando llegó Alejandro Magno y conquistó toda esa ciudad y todo ese lugar, uno de sus generales nuevamente refundó la ciudad. Y es por eso que él se presenta ahí. ¿Por qué? Porque nuevamente esta era una ciudad que estaba muerta y volvió a renacer. Y después de 4 siglos de no existir esta ciudad, de estar totalmente destruidas, nuevamente fue reconstruida esta ciudad. Y por eso Jesús de alguna manera se presenta con ellos entendiendo esto. Así como ustedes habían muerto, así como su ciudad, como su pueblo, su comunidad no existía y ustedes volvieron a renacer, así igualmente yo. Un día estuve muerto y volví nuevamente a levantarme y nuevamente estuve vivo delante de los muertos. Y ciertamente, ¿por qué? Para que ellos entendiesen ese contexto de lo que Jesús les estaba hablando a esta iglesia, dándoles a entender que así como este lugar había muerto, así Jesús murió, pero también resucitó y volvió
a estar nuevamente vivo. Y esta población nuevamente volvió a estar nuevamente viva. Y dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando aquí de esta manera? Muchas de las veces, en cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo, en cada una de las cosas dice Dios que Él conoce nuestras obras. Él sabe de lo que nosotros hacemos. Dice la palabra de Dios que no es necesario que nosotros vayamos y le contamos, porque en uno de los textos dice que Él sabía lo que había en cada corazón. Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Jesús sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Sabe de qué realmente, de qué pie cojeamos, sabemos de nuestras necesidades, pero también sabe de nuestras virtudes, de nuestras capacidades, hasta dónde somos capaces nosotros de llegar, pero también sabe Dios de nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestras flaquezas y de nuestras debilidades. Y ciertamente, ¿qué es lo que dice Dios? Yo conozco tus obras. ¿Y qué dice también? Y tus tribulaciones, sé tus dificultades, sé lo que estás pasando, sé lo que vas a pasar, sé lo que vas a vivir. O sea, no es necesario que tú me lo digas, sino yo sé. Y sé que muchas de estas cosas son necesarias que lleguen a pasar. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que el cristiano debe de entender, si realmente quiere ser un verdadero cristiano, debe ser un cristiano que viva bajo la fe de Dios, bajo la gracia de Dios, entendiendo y conociendo lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Dice ahí en Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo capítulo 27, versículo 46. Nos dice de esta manera. Dice, perdón, Mateo 10, versículo 24. Mateo 10, versículo 24. Dice de esta manera, dice aquí, dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y dice el 25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Ciertamente, ¿qué es lo que estaba diciendo aquí Jesús? Jesús está diciendo que muchas de las veces nosotros debemos de entender y debemos de comprender que vamos a pasar por situaciones difíciles. Si nuestro Señor Jesucristo pasó por situaciones difíciles, situaciones complejas, Dios estaba advirtiendo a la iglesia diciéndole, bástale a su discípulo ser como su maestro. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. ¿Qué está diciendo? Si el padre sufrió aquella tribulación y pasó en medio de aquellas tribulaciones, cuánto más aquellos de sus discípulos. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que va a haber un momento en que la iglesia va a pasar un momento de tribulación. Y si Jesús, siendo el Padre, siendo el Señor, pasó aquella parte, cuánto más su iglesia. ¿Por qué? Porque ciertamente Jesús vino a lo suyo y los suyos no lo entendieron. O sea, cuando Jesús habla de esta parte que Él vino a lo suyo, ¿a qué vino? Él vino a cumplir su función. Él vino a hacer lo que Él tenía ya fundamentado. Y si los suyos, hablando del pueblo de Israel, no lo entendieron, Él no iba a dejar de hacer su función. Y ciertamente, ¿qué es lo que quiere Dios? Que la iglesia haga lo que le pertenece, que la iglesia entienda el propósito de Dios y que ciertamente una parte de la iglesia, no toda, y un sector puede llegar a pasar una parte de la tribulación, la cual menciona Dios. Pero debemos de estar nosotros preparados para esos tiempos, debemos de estar nosotros listos para cuando ciertamente se vengan, no estemos desprevenidos y que realmente tengamos estemos preparados para esa parte. Dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 dice, amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de ¿quién dice? De Cristo. Y dice aquí más adelante, para que también en la revelación de su gloria os gocéis
con gran alegría. ¿Y qué le está diciendo Dios? Amaos, iglesias, aquellos que son verdaderos cristianos, no os sorprendáis, o sea, no nos llegue inadvertidos, sino que ciertamente ¿qué hace Dios? Nos empieza a preparar, nos empieza a hablar, y dice aquí que debemos de estar nosotros preparados y que no debemos de tener las cosas como si algo extraño nos hubiera sobrevenido, sino todo al contrario, que tengamos en cuenta que ciertamente la iglesia de Dios va a tener que pasar por una serie de pruebas, donde va a ser probada su fe, donde van a ser probadas sus obras, donde va a ser realmente probado su verdadero cristianismo, donde ciertamente Dios va a valorar aquella parte que muchas veces nosotros decimos y constantemente elevamos nuestra voz y decimos que amamos a Dios y que estamos dispuestos a dar nuestra propia vida por Dios y que estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos por Dios. Por eso Dios a la iglesia de los Éfesos le hace esa exhortación, porque has dejado tu primer amor, porque has dejado aquella parte esencial en tu vida, porque cuando llegue el momento de la prueba no vas a estar preparado. Y por eso vemos aquí en esta segunda parte que Dios empieza a darle aquella exhortación a la iglesia. Ciertamente esta es una iglesia donde Dios no tiene nada en contra ella, pero sí le advierte. ¿Y qué es lo que hace Dios? Nos advierte muchas veces, nos habla y nos avisa que tengamos cuidado de lo que se viene más adelante, para que no estemos desprevenidos, para que estemos preparados, para que seamos un pueblo consciente de las cosas, un pueblo con conocimiento y con el entendimiento. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios, que mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, por falta de razonamiento, por no entender lo que la palabra de Dios le quería hablar, le quería marcar. Y ciertamente los pueblos perecen, las iglesias pueden ser destruidas. ¿Por qué? Por la falta del entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Dios constantemente nos dice que no nos preocupemos, pero ciertamente que cuando vengan las cosas dice, no os sorprendáis, como si por el fuego de prueba, como si algo nuevo o cosa extraña estuviera sobreviniendo. ¿Por qué? Porque Dios empieza a preparar a su iglesia. Porque Dios empieza a hablarle. Ciertamente en los mensajes que Dios empieza a hablar, hay gente que ciertamente se va desanimando, hay gente que no le está gustando las cosas, hay gente que se va quedando en el camino. Hay temas que no se van a poder evadir, hay temas que se tienen que predicar sí o sí. Y ciertamente va a haber gente, yo sé y entiendo que hay gente que no le gusta la palabra, que no le gusta que se le exhorte de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo es posible que el ser humano se vaya al infierno? ¿Cómo es posible que la iglesia pasa por medio de la tribulación? ¿Cómo es posible que haya dolor o sufrimiento? Pero como lo vamos a ver, ciertamente Dios muchas veces está probando el corazón. Y no es para todos, porque ciertamente ahorita estamos viviendo un tiempo de paz. Un tiempo donde podemos predicar, un tiempo donde podemos reunirnos, un tiempo donde podemos estar juntos. Pero va a llegar un momento en que probablemente ya no lo podamos estar. Y ciertamente, ¿cuándo va a pasar? Yo no lo sé. Porque el tiempo y la hora de cada una de las circunstancias no lo sé. Porque eso está bajo el poderío de Dios, bajo el dominio de Dios, bajo el control de Dios. Y todo está bajo su control. Hoy puedes venir y decir y estar juntamente con nosotros, pero yo no sé si el día de mañana podamos estar con esa misma libertad como el día de hoy. Por eso Dios empieza a advertir, por eso Dios empieza a hablar y por eso Dios nos empieza a decir que tengamos ese cuidado, que tengamos esa comprensión de los tiempos, porque si no tenemos esa comprensión de los tiempos, ¿qué es lo que va a suceder con cada uno de nosotros? Va a venir el tiempo de prueba y ¿qué es lo que va a pasar? Muchos van a flaquear y muchos van a retroceder. Y por eso dice que cuando venga el tiempo de la venida de Jesús, una de las señales, como ya lo veíamos, es la gran apostasía que va a haber. Muchos van a retroceder de seguir a Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 aquí. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice que padecerán persecución. Nuevamente Dios vuelve a reiterarlo. Jesús no nos miente, la palabra de Dios no nos quiere mentir, pero sí nos habla claramente las cosas. Perdón, y dice, y también
todos los que quieran vivir piadosamente, conforme a la voluntad de Dios, que quieran mantenerse dentro de la rectitud, que quieran vivir santamente, dice aquí, en Cristo Jesús, dice que padecerán persecución. Es algo que va a suceder, es algo que va a pasar. Es una advertencia que está dando Dios. ¿Y qué es lo que busca Dios? Que el pueblo esté firme, que el pueblo tenga esa convicción clara de lo que está haciendo, que esté realmente convencido de lo que está viviendo, así como este hombre Policarpio, que vivió aproximadamente 80 años testificando de la palabra de Dios, y cuando llegó la persecución, lo único que le decían era que negara al Señor Jesucristo y lo iban a dejar vivo. Y lo único que tenía que decir que Jesús no era el Señor, que el que era el Señor era el César. Y con esa simple, sencilla cuestión, él iba a seguir vivo. Pero él no quiso negar a su Señor. Él quiso mantenerse firme, como lo vamos y como lo dice el texto que acabamos de él. Se quiso mantener firme hasta la muerte. Y fue quemado en la hoguera. Y así muchos cristianos de la época y en aquel momento fueron perseguidos y fueron asesinados. Y el día de hoy sigue habiendo persecución, sigue habiendo asesinatos, sigue siendo la iglesia de Dios perseguidas. Ciudades como en China, en Corea del Sur, como en Irak, como en Irán, todos aquellos lugares es difícil predicar la palabra de Dios, es complicado llevar la palabra de Dios, donde ciertamente en la actualidad todo aquel que se dice ser cristiano en aquellos lugares tiene una sentencia de muerte sobre su vida. Cosa que en este momento, en esta zona, en el occidente del mundo, en lo que es América y América Latina, tenemos una libertad para poder llevar la palabra de Dios. Pero todavía aquellos lugares de Asia, todavía son lugares que ciertamente hay una persecución grande para el cristianismo. Y Dios aquí empieza a hacer, hablarnos y exhortarnos, y por eso dice aquí en 2 de Timoteo, dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, que dice, padecerán persecución. Tarde que temprano la gente va a empezar a padecer persecución. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el discípulo no puede ser mayor que el maestro. Bástele al discípulo ser como ¿quién? Como el maestro. Y si el maestro sufrió y le dijeron que era Belcebú, le dijeron que era el demonio, hubo persecución, y tanto así que lo llevaron hasta la muerte, ¿cuánto más para el discípulo? ¿Qué podemos llegar a esperar? ¿Por qué? Porque ciertamente este mundo es de Satanás, y Satanás que rehuye a la verdad. Y ciertamente la verdad no le gusta a nadie. Por eso les digo, hay palabras y hay textos y hay enseñanzas que sé que muchas veces no nos van a gustar. Pero la palabra la tenemos que transmitir, la tenemos que hablar, nos guste o no nos guste. Hay cosas que no nos gustan y quisiéramos que todo fuera amor, paz y misericordia, y que siempre hubiera benevolencia a todos nuestros actos y nuestros hechos. Y ciertamente Dios es un Dios de amor. Es un Dios de benevolencia, un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo, un juez, el cual va a aplicar la ley. Y no porque sea un juez justo, lo que aplique sea injusto, sino al contrario. Lo que Él está aplicando es justo y conforme a la voluntad de Dios. Y nuestras injusticias son las que nos llevan ¿a qué? A ese juicio tan tremendo que vamos a empezar a vivir, a ese juicio que vamos a tener. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos querido vivir nuestras cosas en nuestra propia voluntad. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. ¿Qué es lo que pasaba en aquel entonces? Ciertamente, como te decía, era una ciudad pujante, una ciudad rica, una ciudad que ciertamente tenía mucho comercio, una ciudad donde había una economía muy buena. Y ciertamente, ¿qué es lo que pasó? Por eso le decía, aquí yo conozco tus tribulaciones y tu pobreza. Porque en aquellos entonces, ¿qué pasó? Ciertamente, aún siendo un pueblo rico, una ciudad donde había un gran comercio, ¿qué pasó con los cristianos? Les empezaron a tener esa persecución, les empezaron a quitar sus propiedades, les empezaron a quitar todo aquello que tenían. Y en aquel entonces ser cristiano era difícil trabajar, porque no a cualquiera le daban trabajo. ¿Por qué? Porque ciertamente
había acusaciones graves contra el pueblo de Dios, acusaciones en las cuales ciertamente, como dice aquí, había blasfemias, había situaciones en las cuales acusaban al pueblo de Dios y levantaban falsos testimonios contra el pueblo de Dios. Entonces imagínate, aunque era una ciudad rica, era una ciudad próspera, ciertamente el pueblo de Dios era un pueblo pobre. Pero le decía una cosa aquí, pero tú eres rico. O sea, que él estaba hablando de su fortaleza, de su convicción, de esa seguridad que tenía en Cristo Jesús, porque él, si se fijan, Dios no acusa a este pueblo, sino al contrario. Le dice, tú eres rico, porque tienes esa fortaleza, esa seguridad que a pesar de las situaciones, a pesar de la persecución, a pesar de las complicaciones que hay, tú te mantienes firme en mi nombre y no has claudicado o no te has echado para atrás o no te has rendido. Y estás firme ante la batalla, estás firme ante la blasfemia, estás firme ante las acusaciones, aunque muchas son falsas. Ellos se mantenían firmes y ese primer amor ciertamente este pueblo lo vivía y lo tenía muy arraigado a su corazón. ¿Por qué? Porque el primer amor, ¿cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice que el segundo es igual a este, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que la ley y los profetas se conjuntan en estos dos mandamientos. Y esta iglesia de Esmirna tenía firme y claro lo que estaba haciendo. No era una iglesia que se iba a echar para atrás por la persecución, por la pobreza, por les quitaran las propiedades, por su propia vida. Cosa que el día de hoy muchas veces es difícil encontrar en el pueblo de Dios. Hombres que se dicen ser cristianos, hombres que se dicen caminar con Dios, pero a la primera se echan para atrás. Luego cuando les empiezan a tener la acusación, ni siquiera tienen esa persecución. Pero cuando alguien te dice, tú eres cristiano, te sonrojas, te da miedo, te da temor. Y muchas veces no quieren que sepas que eres un cristiano. Pareciese que queremos vivir en la oscuridad. Pareciese que nadie quiere, que no queramos que sepamos que somos cristianos. ¿Y qué es lo que dice Dios de esta iglesia? Era una iglesia que iba hacia adelante, que a pesar de las dificultades, a pesar de las mentiras, a pesar de las blasfemias, a pesar de las calumnias, se mantenía firme ante Dios. Y por eso te mencionaba de este siervo de Dios. Un hombre que se mantuvo firme hasta el final, hasta la muerte. Y la pregunta es el día de hoy, ¿te mantendrás tú firme el día de hoy? Ante las aflicciones, ante la pobreza, ante las situaciones económicas, ¿te mantendrás firmes delante de Dios? O en cuanto empiecen a ver los problemas o las dificultades, serás de aquellos que ciertamente por negar el nombre de Dios o tener algo de trabajo o tener un beneficio económico, ¿lo vas a hacer y vas a negar a Dios? El día de hoy, ciertamente hay muchos que se dicen ser cristianos y no lo son. Por eso dice aquí más adelante que había muchos judíos que se decían ser judíos y no lo eran, sino sinagogas de Satanás. Muchos hombres que en aquel entonces, ciertamente, en su momento, muchos de los judíos, ¿qué es lo que hacían? Para levantar aquel lugar, en aquel entonces o aquel momento, aportaron mucho dinero también para levantar esta ciudad. ¿Y qué tenían ellos? Ellos tenían un beneficio de parte del pueblo romano. Pero los cristianos, que es cosa diferente a los judíos, una cosa son los judíos y otros son los cristianos no gozaban de ese beneplácito de los romanos. Había un grupo de judíos, los cuales ciertamente caminaban o andaban o querían seguir andando judaizando. Y mientras no les estorbaran, ¿qué es lo que hacían? El pueblo romano les daba muchos o les otorgaba muchas facilidades para seguir comerciando y ciertamente tenían una posición económica favorable. Pero el pueblo de Dios, el verdadero cristiano, se mantenía firme delante de Dios.
¿Y qué es lo que llega a pasar? Muchas de las veces la gente se llega a engañar por vivir una religiosidad, por vivir una parte que ciertamente no es. Por eso Dios empezaba a exhortar y muchas veces exhortó a quién, a los judíos, por vivir una vida doble, por vivir una vida de hipocresía, por vivir una vida falsa. Y es lo que Dios no quiere que llegue a pasar en su pueblo, que haya cristianos que lleguen a vivir una vida falsa, una vida doble. Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 nos dice: hijitos, a nadie os engañes. El que hace justicia es justo como Él es justo. Pero fíjate lo que dice aquí en el 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer a quién, las obras del diablo. Si tú te fijas, ¿qué es lo que está hablando aquí Jesús a la iglesia? Aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Y dónde estaban? En la sinagoga. ¿Y cómo la llama Dios? ¿Sinagoga de quién? De Satanás. Y por eso Dios nos empieza a dar esta reflexión y nos dice que tengamos mucho cuidado con todos. Y por eso nos dice aquí en este texto: hijitos. ¿Y a quién se refiere? A su iglesia. Porque el padre, ¿a quién le habla? Hijo, a lo que le pertenecen. Porque si no eres parte de un padre de familia, si no es su hijo, no le va a decir hijito aquel que es ajeno, aquel que no conoce, aquel que jamás ha tenido una relación con él. Y por eso se está dirigiendo ¿a quién? A su pueblo. Y fíjate de la manera en que él dice hijitos. Nadie os engañe. Y nuevamente, ¿qué es lo que nos empieza a decir? El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Qué les está diciendo? Así como es el Padre, así debe de ser el Hijo. Si el Padre es justo, su Hijo o su iglesia, ¿cómo debe de ser? Justa. Una iglesia justa, una iglesia que se apega ¿a quién? A las escrituras, no que se pega a sus pensamientos, ni a sus ideas, ni a sus creencias, sino se apega ¿a quién? A las escrituras. Porque la justicia no viene del hombre, sino viene de quién, de Dios. Y para uno ser justo debe de apegarse a quién, a lo que dice la palabra de Dios. Por eso le dice constantemente: si tú quieres juzgar a alguien, quita ¿qué? Primeramente la viga que traes encima. ¿Para qué? Para que puedas ver entonces la paja que hay en ti. ¿Y cuántas veces somos buenos para juzgar o somos buenos para describir a las demás personas? Pero ciertamente nunca nos queremos juzgar nosotros primeramente. Y por eso dice aquí la palabra de Dios: el que es justo, el que hace justicia es justo. ¿Como quién? Como es justo. Y fíjate lo que dice aquí: el que practica el pecado es de quién? Del diablo. ¿Hay gente en la iglesia que practica el pecado? Claro que sí. En muchas iglesias hay gente que practica el pecado. Gente que es hipócrita, que te da una cara. Y luego dice aquí más adelante: porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ciertamente, ¿qué es lo que nos está empezando a mencionar Dios? Aguas con lo que estás haciendo, cuidado con tus creencias, con tus pensamientos. ¿Para qué? Para que no te engañes ni a ti mismo, ni engañes a los demás. El que es justo, ciertamente continúe siendo justo. ¿Por qué? Porque el Padre es justo. Pero ciertamente el que practica el pecado dice: no es de mío, y por eso yo no lo reconozco. Y por eso en el día del juicio estarán ahí delante diciendo: señores, ¿qué hacíamos? ¿Cuántos hombres que se dicen ser cristianos estarán diciendo: señores, que en tu nombre? Pero ciertamente, como vemos, dice Jesús: yo no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado, ¿de quién es? Pertenece a Satanás, al diablo. Porque el diablo desde el principio peca. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Primera de Crónicas 21, 1, por favor, dice aquí: pero Satanás, dice que se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciere censo con Israel. ¿Qué es lo que va a hacer Satanás?
Satanás tenía que una convicción clara. ¿Y cuál es la convicción de Satanás? Incitar. ¿A quién? A los cristianos. En esta ocasión Dios le había dicho que confiara en él, no que confiara en su ejército, no que confiara en su pueblo para la batalla. Y por eso le había dicho que no levantara ningún censo. Pero aquí David no confió en eso. ¿Y qué hizo? Quiso censar al pueblo para saber. Entonces, ¿qué hizo? Satanás incitó a David a que a pecar contra Dios. Y muchas veces, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Incitarnos a que pequemos. Por eso dice que todos somos atraídos por quién? De nuestra propia concupiscencia. Y Satanás lo único que está haciendo es incitarnos a caer en aquello en la cual nosotros tenemos una concupiscencia. Y Satanás nos incita. ¿Y de quién depende? De nosotros. ¿Por qué? Porque David pudo no haber generado el censo. Así igualmente el día de hoy, cada uno de nosotros, Satanás nos va a incitar. Y de ti depende que blasfemar, de ti depende robar, de ti depende adulterar, de ti depende mentir, de ti depende ser hipócrita. Pero ciertamente, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Ciertamente hablando a su pueblo y diciéndole que tengamos mucho cuidado de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿qué es lo que va a hacer? Va a venir a incitar, va a venir de alguna manera a querer levantarnos para que nosotros pequemos en contra de Dios, para que hagamos nuestra propia voluntad, así como lo hizo con Eva. ¿Acaso Dios quiere que sea como Él? No vas a morir. Come de aquel fruto y ciertamente no vas a mentir. ¿Qué está diciendo? Dios te está mintiendo. Y nuevamente, ¿qué le dijo a David? No te va a pasar nada, tú censa al pueblo. ¿Y qué hizo David? Censó al pueblo. Eva tuvo consecuencias, claro que sí. Pero David tuvo consecuencias, claro que sí. Mateo capítulo 10, versículo 10 dice aquí. Perdón, Mateo capítulo 16, versículo 23. Mateo capítulo 16, versículo 23 dice: Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino que en la de los hombres. ¿Qué es lo que va a buscar Satanás en su pueblo? Que nosotros pongamos nuestras miradas ¿en quién? En las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Por eso te lo estoy poniendo con aquellos hombres de las Escrituras. Primeramente, ¿a quién vimos? A David. ¿A quién vemos ahora? A Pedro. Porque volviéndose le dijo a Pedro, le dijo Jesús: Quítate delante de mí. ¿Qué le dijo? Satanás. Y le dice, ¿por qué? Dice aquí, porque me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué busca Satanás? Desviar nuestra mirada, desviar nuestro caminar, desviar nuestros pensamientos y que pongamos más las cosas en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios. Y por eso Dios le hacía una advertencia a este pueblo: no te desvíes, mantente firme como estás. Y ciertamente Satanás, que va a venir a incitarte, Satanás va a querer que seas de tropiezo, Satanás va a buscar que tú caigas de donde estás puesto en ese momento. ¿Lo hizo con Eva? Sí. ¿Lo hizo con Adán? También. ¿Lo hizo con David? Sí. ¿Lo hizo con Pedro? Sí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ciertamente las artimañas de Satanás pueden llegar a hacer caer a cualquiera que ciertamente vaya caminando o esté en comunión juntamente con Dios. Así es que, ¿tú puedes llegar a caer? Claro que sí. ¿La iglesia puede llegar a caer? Claro que sí. Y debemos de tener muy bien apercibido lo que Dios nos está mencionando, lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios no quiere que la iglesia caiga, sino que al contrario, la iglesia se mantenga firme, la iglesia permanezca. Y dice aquí en Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Pero vemos esta primera parte. ¿A qué vino Satanás? ¿Qué está haciendo Satanás el día de hoy? Viene a robar, a matar y a destruir.
Pero ¿qué es lo que va a buscar? Incitar. Va a hacer que tú lo hagas. Ciertamente que Satanás, ¿qué es lo que quiere? Robar esa comunión con Dios. ¿Qué es lo más que quiere? Matar tu vida delante de Él, para que seas destruido. Y por eso la advertencia de Dios a esta iglesia, aguas. ¿Por qué? Porque ciertamente Satanás va a venir y va a querer hacer muchas cosas con este pueblo. ¿Para qué? Para que caiga, para que sea destruido, para que ciertamente sea un pueblo el que ciertamente hasta el día de hoy se ha mantenido firme, un pueblo que se ha mantenido de pie, un pueblo que no se ha retractado, un pueblo que sigue firme delante de las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que ha querido Satanás? Venir a destruir al pueblo de Dios. Pero ciertamente, como veíamos, va a haber muchos que estarán dentro de la iglesia de Dios y que no son parte de Dios. Dice aquí en 2 capítulo 11, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que no hemos predicado, y os recibís otro espíritu, el cual habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice aquí, y dice aquí más adelante, perdón, 14. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14, dice aquí, y no os maravilláis, perdón, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios, no te maravilles. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ¿quién? Como ángel de luz. ¿Cómo es un ángel de luz? Puede ser aquella persona que predique, una persona que se diga ser cristiano, una persona que diga que tiene misericordia. Por eso dice aquí y nos empieza a advertir, no te maravilles porque el mismo Satanás, para engañarte, para desviarte de tu camino, para llevarte por otro lugar, para darte otras palabras, se puede vestir como quien, como ángel de luz. Por eso hay que tener cuidado de las iglesias a las que vamos. Por eso debemos de tener cuidado de lo que escuchamos en internet. De eso debemos de tener cuidado con lo que se está predicando. Por eso debemos de tener un conocimiento. Por eso les decía en un inicio, ¿por qué pereció mi pueblo? Por falta de conocimiento, por no tener el entendimiento de la palabra de Dios y porque son llevados fácilmente como olas de mar, como las hojas son llevadas por el aire. ¿Por qué? Porque no hay una convicción clara de lo que realmente es el verdadero cristianismo, porque no hay un conocimiento, si nada más tenemos un concepto o tenemos una idea vaga, no real. Por eso mucho de lo que empieza a hablar la palabra de Dios y nos empieza a decir aquí en el libro de Apocalipsis qué es lo que va a suceder en aquel entonces, y que le dice aquí la segunda parte. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y que dice, y no lo son, sino sinagogas de quién? De Satanás. ¿Qué es una sinagoga? Para que tú me lo entiendas, es un lugar de reunión. Aquellos lugares donde ellos se reunían, la iglesia, el pueblo, se podían reunir para un juicio, se podían reunir para una eventualidad, se podían reunir para consensar ciertas cosas, pero también se reunían para adorar a Dios. Y por eso les decía que aquel lugar de reunión, las sinagogas, eran sinagogas de quién? De Satanás. Porque no se reunían para las cosas que Dios marcaba, sino se reunían para cumplir sus propios propósitos. Y por eso Dios aquí en Apocalipsis 2:9 nos empieza a decir, ciertamente yo conozco tus obras y tus tribulaciones y pobrezas, pero también sé de las mentiras, de las calumnias de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, sino son ¿quién? Sinagogas de Satanás. Y podríamos parafrasearlo de esa manera, que llegan a ser ¿qué? Iglesias de Satanás. Iglesias donde no se predica la verdad, iglesias donde no se dice lo que no se predica conforme a la palabra de Dios, iglesias que no se vive conforme a la voluntad de Dios, iglesias que se viven en base a emociones, que viven con ilusiones, con sentimientos, las cuales no marca la palabra de Dios. Iglesias emocionalistas.
Que cuando hoy viene la emoción y si hay una gran alabanza el día de hoy, hoy salen todos eufóricos. Pero cuando viene la tribulación, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, ya viene el decaimiento y viene la depresión y ya nadie quiere ser cristiano. ¿Por qué? Porque no nos gustan las dificultades, porque no nos gustan los momentos difíciles. Porque ante los momentos difíciles, ¿qué hacemos? Rehuimos a ellos. Hay mucha gente que es cobarde ante los problemas y las dificultades y que buscamos la forma y la escapatoria más fácil en nuestras vidas. Por eso Jesús constantemente le hablaba de esa hipocresía. Sí, hay un conocimiento de la palabra de Dios, pero ¿de qué les sirve? Ante el primer problema y ante la primera dificultad, se hacen para atrás. Y ciertamente, ¿cuánta gente vive de esa manera? No vive bien y no continúan hacia adelante. Y dice aquí en el 10, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice aquí: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué le está diciendo aquí Dios? No temas. No tengas temor. Así como le hicieron al Padre, también al Hijo. Así como trataron al Maestro, hacia el discípulo. ¿Y qué le dice Dios? No temas, porque yo he vencido. Y dice él, una de las grandes promesas es que Él estará con nosotros, ¿qué? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dios no nos va a dejar. Y por eso aquí le empieza a exhortar y le dice: sí, va a venir este momento de dificultad, van a haber momentos difíciles, va a haber momentos de persecución, va a haber momentos de pobreza en tu vida, pero sopórtalo. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí cuando habla de 10 días? No es que sean 10 días literales, sino que está hablando de quién, de un periodo corto. El día, si ustedes de alguna manera tienen un contexto de lo que es la escritura judía o hebrea, cada número, cada letra representa un número. Y todo tiene un contexto, por eso hay una numerología o hay un estudio de la palabra de Dios en cuestión a los números. ¿Qué quiere decir 10 en hebreo? O sea, ¿qué significado tiene el día 10? Es plenitud de las cosas. O sea, el número 10 significa plenitud. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Fíjate lo que dice aquí: no temas de nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué? Probados, y tendréis tribulación durante 10 días o durante un periodo de prueba muy corto. ¿Para qué? Para cumplir y que tú llegues a la plenitud de tu cristianismo. Por eso dice aquí que serás probado. Y sé fiel hasta la muerte. Y dice aquí: y yo te daré la corona de la vida. Dice Dios que seas, ¿qué? Fiel hasta la muerte. Mateo capítulo 24, versículo del 9 al 10. Mateo capítulo 24, versículo del 9 al 10 dice aquí: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de quién, de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que va a venir ese momento de prueba y de tribulación. Y fíjate cómo lo marca Dios: entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seráis aborrecidos por toda la gente a causa de quién, de mi nombre. Esta iglesia era una iglesia fiel, una iglesia que se mantenía firme, una iglesia que ciertamente, ¿qué pasó con ello? Fue entregada a tribulación. ¿Por quién? Por Satanás, para probarlos. ¿Qué pasó con Job? Sí, Señor, pues mira, mientras tú los resguardes, les tengas todas sus posesiones, mira, no hay quien haga frente contra él, mira cómo han crecido sus ganados, mira, su familia la tiene resguardada. Pues, ¿cómo te va a negar, Señor? ¿Cómo te va a negar o cómo va a blasfemar contra ti mientras todo le va bien? Pero mételos en la prueba para que veas que Él te va a blasfemar. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué le dijo a Satanás? Ve y quítale todo, mas no lo toques a él. Y después le dejó tocar su carne, pero no lo mató. Y si tú lees el libro de Job, vas a ver todas las pruebas que él empezó a pasar. Pero
hay algo muy especial. Dice que en todo esto, Job no blasfemó en contra de Dios, no se encontró pecado en contra de él. Él se mantuvo firme, estuvo convincente de lo que estaba haciendo. ¿Y qué dijo Job? Nada más recibiremos el bien de Dios y no el mal. Y así estamos muchas veces, queremos recibir el bien de Dios y queremos que todo nos vaya bien. Yo no sé quién te contó esa historia, o quién te contó esa fantasía, o quién te contó ese cuento. Ciertamente, como acabamos de ver aquí, si tú quieres vivir piadosamente, ¿qué es lo que va a haber? Persecución. Porque igual como con Job, Satanás, ¿qué es lo que dijo? Quítale todo y te va a blasfemar. Pero no fue blasfemado. Y esta iglesia no blasfemó en contra de Dios, a pesar de que le fue quitado todo lo que tenía. Y se mantuvo firme y se mantuvo fiel. Y te digo, y tenemos ese testimonio de Policarpio, este hombre que se mantuvo fiel en el ministerio, y a pesar de todo, lo único que tenía que hacer era negar y decir que el César era el Dios, que César era el Señor. Y él no negó jamás a su Padre, no negó jamás a Jesús. Y por no haberlo negado fue quemado en la hoguera, a pesar de la edad que ya tenía, a pesar de ser ya un anciano. Ellos no tuvieron misericordia de aquel hombre y lo quemaron vivo en la hoguera. Y así muchos cristianos han padecido. ¿Pero por qué? Porque ese primer amor, por eso Dios empieza a hablar de una forma, ese primer amor que ellos tenían era bastante arraigado en su vida. Y lo tenían tan arraigado que no importaba perder su vida, no importaba perder sus bienes, no importaba vivir en la pobreza, no importaba vivir en medio de las catacumbas, no importaba vivir en medio de las cuevas, no importaba que les fuese quitada su vida. Pero el día de hoy, por eso le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque tú no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino pones tu mirada en las cosas de este mundo. ¿Y cuántas veces la iglesia no pone su mirada en las cosas de Dios, sino pone su mirada en qué? En las cosas de este mundo, en las cosas que ciertamente son materiales y que ciertamente son necesarias, pero su vida, su pasión, su entrega está en que en ellas. Y no porque no trabajes, como muchas veces lo he dicho, por tener una casa, por un vehículo, que no te prepares, no, pero no te equivoques. Eso no es la prioridad en este mundo, sino la prioridad como iglesia, como hijos de Dios, que conocemos la palabra de Dios, es que tu primer amor se mantenga firme. Porque si no, tus obras de nada van a servir. Y esta iglesia, ¿qué hacía? Se mantuvo firme y siguió caminando y continuó hacia adelante. Y ciertamente fueron probados. Y muchas veces, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Tú vas a ser probado, tú vas a ser ciertamente, Dios va a verificar. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros somos tan buenos para hablar y decir que amamos a Dios, pero la realidad es que solamente cuando Dios nos prueba y mismo Dios nos confronta, nos damos cuenta de una realidad, que no hay un verdadero cristianismo en nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, perdón. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti en medio de la prueba, en medio de la dificultad? Esto le dijo Dios a Pablo en medio de sus tribulaciones. Le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, le dijo a Pablo, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. ¿Qué es lo que busca Dios en tu vida? Esa perfección, que llegues a ese cumplimiento,
a esa plenitud real, a esa plenitud en tu vida. Por eso el consejo, por eso decía 10 días. O sea, por un corto tiempo, ¿para qué? Para que primeramente veas si eres verdaderamente cristiano. Y si eres verdaderamente cristiano, ¿qué va a pasar en ti? Vas a llegar a esa plenitud. ¿Y cuál es esa plenitud? Que te bastes en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí, porque su poder, ¿dónde se perfecciona? En tu debilidad. En el momento en que le dices, Dios, ya no sé qué hacer con esto, no tengo capacidad de esto, no, ya me he esforzado, ya por más que hago, por un lado y por otro, no puedo con esto, ¿qué debo de hacer? Cuando vas a la gracia de Dios, cuando vas y realmente inclinas tu corazón, cuando realmente tu corazón es contrito y se humilla delante de Él y le dices, Dios, realmente no puedo con todo esto, no he podido con mis hijos, no he podido con mi esposa, no he podido con mi esposo, no he podido con este problema, no he podido con estas situaciones, no he podido con todo esto que está a mi alrededor, que me está ahogando en mis problemas y en mis dificultades, y lo único que he hecho es que en mis propias fuerzas quiera yo sacar la solución y no puedo. ¿Y cuántas veces queremos resolver las cosas porque el consejo del papá, por el consejo de mamá, porque el consejo del abuelo, que el consejo del amigo, que el consejo de las astros, de las estrellas, el consejo de no sé quién vamos y le pedimos consejo? Pero nunca venimos al consejo verdadero de Dios. Por eso Jesús le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Señor, es que eso, oye, si mismo Pablo, imagínate un Pablo que había predicado, que Dios lo había resucitado, que lo había subido al tercer cielo, un hombre que había resucitado a otros hombres, que había hecho que Dios había hecho a través de este hombre grandes milagros. Estaba pasando momentos difíciles y le rogó una y otra vez que le quitara aquel aguijón que era un mensajero de Satanás. ¿Y qué le dijo Jesús a Pablo? Bástate de mi gracia. Si aquel hombre tuvo que entender esta parte, ¿cuánto nos hace falta para llegar a esa plenitud como lo marca la palabra de Dios? Porque yo te diría, ¿realmente te has bastado de su gracia? Porque ¿sabes cuál es el gran problema? Que tenemos un conocimiento de la palabra de Dios y tenemos un entendimiento, supuesto entendimiento de lo que Dios nos habla. Pero la realidad es que no lo vivimos, no lo aplicamos y no lo actuamos y no lo hacemos. Es algo que tenemos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque más de alguna vez hasta oramos esto, hasta hablamos esto, pero la realidad es, ¿te bastas de la gracia de Dios en los momentos de mayor dificultad? Como veíamos la semana pasada, la exhortación de la iglesia de los Éfesos, ¿realmente tu primer amor es Dios? ¿Realmente estás preparado para pasar la tribulación? ¿Estás momento en que llegue alguien y te quite todo, blasfemen contra ti, que te levante falsos testimonios? ¿Realmente estás preparado para eso? Porque ahorita vivimos una vida muy cómoda y tenemos una vida muy holgada, una vida donde ciertamente todo a lo mejor te va bien, consigues un buen trabajo, puedes vivir bien y que ya que vivas disipaciones en tu vida, pues ya es otra cosa, ¿no? Donde tú puedes ir a estudiar y prepararte y hay gente que no quiere estudiar, hay gente que no quiere prepararse, hay gente que no quiere superarse y eso no es culpa de Dios tampoco. No es culpa de Dios que mucha gente vive en la pobreza o gente que vive en medio del pecado, que sus hijos vivan en medio del alcoholismo, de la drogadicción. ¿Por qué? Porque Dios nos da esa libertad de tomar acciones y poder decidir sobre nuestras vidas. Ahorita no hay nadie que esté ahí en la puerta con un arma esperando que salgamos para dispararnos, o no hay nadie que se pare para matarnos. Ahorita tienes una libertad tan grande para hacer las cosas.
Que qué tristeza me da que cuando la tenemos no queremos hacer las cosas. Porque el día que nos sea quitado todo, vas a querer y no vas a poder. ¿Por qué? Porque no te has bastado de la gracia de Dios. Porque no has caminado juntamente como Dios quiere. Porque no has andado en los caminos que Dios nos está marcando. Por eso Dios nos habla y hace exhortación aquí. Y dice aquí que debemos, dice que seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y dice una cosa, sé fiel hasta cuándo, hasta la muerte. Muchos empiezan el caminar, el andar. Y sí, tienen la emoción y dicen, no, y empiezan a leer y empiezan a orar y se empiezan a reunir. Pero conforme va pasando el tiempo, ¿qué va pasando? Se van desanimando, se van cansando, su emoción se va acabando y dejan de orar, dejan de leer, dejan de reunirse, dejan de hacer muchas cosas. Por eso constantemente en la iglesia vemos entrar y salir a mucha gente. ¿Por qué? Porque muchos empiezan a debilitarse, a cansarse de sus emociones y sus sentimientos y terminan ¿qué? Flaqueando y apartándose. Por eso la palabra de Dios dice aquí que sé fiel hasta cuándo. No una hora, no un mes, no un año, no 5 años, sino que seas fiel hasta cuándo. Hasta la muerte, hasta el fin, hasta que hayas terminado, a que realmente hayas completado todo realmente en tu vida, a que realmente hayas terminado la obra de Dios, a que hasta que realmente estés verdaderamente pleno delante de Dios y de y de la voluntad de Él, y que realmente hayas cumplido el propósito de tu vida en este mundo. Pero ciertamente, ¿qué es lo que pasa? No lo hacemos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice que es un mentiroso. Si yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo ha de amar a Dios? A quien no lo ha visto. Por eso Dios empieza a probar los corazones. Porque así hay muchos en este mundo que se dicen ser cristianos. Y ciertamente que dice aquí, no lo son, sino son todo lo contrario, son hombres que realmente no caminan conforme a la voluntad de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 26. Santiago capítulo 1, versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal que dice es vana. Fíjate muy bien lo que dice aquí, si alguno se cree entre vosotros religiosos y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal que dice es vana. ¿Cuánta gente hay que se engañan a sí mismo? ¿Cuánta gente hay que no se refrena? Gente que no se detiene ante las cosas. Gente que le pica el chisme, el chismorreo, el estar enterándose de cosas que no deben. Gente que nomás está viendo y queriendo saber y enterarse de todas las cosas. Y gente que le gusta hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y dice que en la multitud de palabras, ¿qué dice la palabra de Dios? Que en la multitud de palabras hay pecado. ¿Por qué? Porque no refrenan su lengua y empiezan a hablar y empiezan a decir un montón de situaciones o de sandeces o de cuestiones que son en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice Dios, si alguno se cree religioso, ¿cuánta gente se cree religiosa en medio del pueblo de Dios? El que vengas a una iglesia no te hace salvo, pero sí te hace religioso. Y dice, tu religión es vana. O sea, no sirve de nada, no tiene un sentido, no tiene un porqué. ¿Para qué te sirve? Absolutamente para nada. Cosa que ciertamente debemos de tener cuidado en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea un verdadero testimonio. Y si tú no eres un verdadero testimonio, cuidado. ¿Por qué? Porque dice Dios, arrepiéntete, fíjate de dónde has caído y vuélvete a tus primeros caminos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7.
Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, dice, se prueba con fuego y sea hallada ¿qué? En alabanza. ¿Para qué es sometida a la prueba? ¿Para qué? Conforme aquí dice la palabra de Dios, no como a mí se me ocurrió, no como un concepto mío, no como una idea, no como una creencia, no porque a mí me parece mejor. ¿Qué dice Dios? Sino, dice, para que sometida a prueba, ¿quién? Vuestra fe, mucho más preciosa que ¿quién? Que el oro, el cual, aunque perecedero, dice que se prueba con fuego. Dice aquí, y sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando ¿quién? Cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Hay un fin. Por eso el momento de que seas metido en una prueba, para que realmente llegues a ser probado. Mateo capítulo 15, versículo 7 en adelante. Mateo capítulo 15, versículo del 7 en adelante. Dice aquí, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas tu corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina que mandamientos de hombres. ¿Por qué motivo va a ser la prueba, para ser probado tu fe? Para verificar si sigues mandamientos de hombres o sigues el mandamiento de Dios. Y Dios aquí dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo o esta iglesia de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas que mandamientos de hombres. Hasta el día de hoy, ¿cuántas veces se siguen enseñando mandamientos de hombres? Poniendo o imponiendo cuestiones que ni siquiera vienen en la palabra de Dios, imponiendo cosas que ni siquiera manda Dios, pero la gente cree que obedeciendo lo que dice el hombre, obedeciendo lo que dice aquella organización, creen que están bien delante de Dios, pero de Dios ni siquiera saben y no entienden, como muchas veces él dijo, no conocen a Dios, no entienden lo que Dios quiere para ustedes. ¿Y cómo va a haber ese conocimiento si no estudian, si no verifican lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros, si no van a la palabra de Dios y solamente se quedan con lo que escuchan de un hombre? Y no verifican, y por eso dice Dios que aquellos eran más nombre, hablando de los de Berea. ¿Por qué? Porque verificaban lo que aquellos hombres y verificaban si realmente lo que ellos decían estaba escrito en la palabra de Dios. Por eso, con lo que decía ese contexto, aún preocupémonos. ¿Por qué? Porque muchos se pueden llegar a vestir como ángeles de luz. O sea, hay hombres que parecen que vienen de parte de Dios, pero no lo son. Hay hombres que pareciera que van a hablar de parte de Dios, pero que hablan blasfemias y hablan mentiras y que llevan un pueblo arrastrado al pecado. Y que debemos de tener cuidado con lo que la palabra de Dios nos está mencionando y nos está diciendo para que estemos advertidos. Por eso Dios hacía esa advertencia a esta iglesia, que se cuidara, que fuera fiel. Ciertamente hasta ese momento se había mantenido fiel. Una iglesia que había permanecido fiel, pero que puede llegar a caer. Y no podemos decir que no podemos nosotros llegar a caer. Porque todo aquel que se crea más fuerte, mire que no caiga. ¿Crees que tienes más capacidad que los demás? Mira que no caigas de tu altanería por no ser, por ser orgulloso, porque creerte que tienes más capacidad. O que tienes una sobreespiritualidad que nada te va a tumbar en este mundo. Por eso Dios nos advierte que seamos sencillos, humildes como la paloma, pero astutos como las serpientes. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. Dice aquí, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, ¿cuál sea el fuego que dice?
la probará. Nuevamente, ¿qué es lo que volvemos a ver en este versículo? Vamos a ser probados. Todos, sin excepción, van a ser probados. Te guste o no te guste, te parezca o no te parezca. Yo sé que muchas de las veces lo que menos nos gusta es que nos estén valorando, nos estén probando, pero la realidad es que Dios conoce nuestros corazones. Pero ¿sabes cuál es el más grande problema? Que tú no te conoces a ti mismo. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Cuando estés en medio de las pruebas y de las tribulaciones, te vas a dar cuenta de quién eres realmente. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y dice aquí, y sé fiel hasta cuándo, hasta la muerte. Y la recompensa es, y yo te daré la corona de la vida. Y dice aquí, el que tiene oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias, no a la iglesia, a las iglesias. O sea, ¿qué nos está diciendo Dios? Que este mensaje no es nada más para Esmirna, sino para quién, para todas las iglesias. El que tenga oídos escuche, entienda, comprenda qué es lo que está diciendo. Esto es algo importante, es algo que realmente debemos de tener una relevancia grande, debemos de tomar una importancia grande en nuestras vidas. Apercibámonos de lo que realmente Dios nos quiere hablar, de lo que Dios nos quiere transmitir. Y por eso Dios se lo habló a esta iglesia. Y por eso le dice al ángel de la iglesia, ¿a quién? Al mensajero, al que va a transmitir la palabra, aquel que está enfrente de la iglesia, le dice, vas a transmitir estas verdades. Y no quiero que las calles, no quiero que las ocultes, no quiero que las escondas. ¿Por qué? Porque un pueblo sin conocimiento, un pueblo sin el entendimiento va a perecer. ¿Y quién es el primer gran responsable? Aquel que Dios puso como mensajero de la iglesia, aquel que está enfrente. ¿Para qué? Para transmitir la palabra de Dios, para hablar no conforme a lo que uno quiere, no suavizando los oídos, no calmando las conciencias, sino que realmente llevando al hombre a reflexionar, a entender y comprender su vida en lo que está en este mundo, a poder comprender los propósitos por los cuales está viviendo, a entender y comprender el propósito por el cual Dios quiere y menciona constantemente el que escuchen, el que tomen en importancia su palabra. ¿Por qué? Porque va a haber muchos que se van a desviar. Hay muchos que ciertamente tienen el llamado y no quieren caminar con él, pero hay otros que son hipócritas, que son engañadores, que quieren llevar una religiosidad en su vida. Y que ciertamente van a vivir un tiempo, pero dice Dios que no es de un momento, no es de emociones, no es por parcialidades, sino que es que lo vivas hasta el final de tu vida, hasta la muerte. Pero que tengas una convicción clara, confirmada, real y firme de lo que estás entendiendo y comprendiendo, que sea algo que vivas realmente. No una idea, no una fantasía, como muchas veces lo hace. Por eso Dios constante hablaba a aquellos hombres que les decía que eran hipócritas, sepulcros blanqueados, que quien los engañó, quien los enseñó a escapar de la ira venidera. Y por eso el día de hoy lo mismo, ¿quién los ha enseñado a escapar de la ira venidera? Esa ira que tarde, que temprano va a llegar a los hombres, a este pueblo con ese castigo, pero ciertamente ¿qué es lo que vemos? Un pueblo que que no se frena, un pueblo que no tiene entendimiento, un pueblo que quiere seguir caminando como quiere, un pueblo que quiere seguir sus ideas y sus conceptos, un pueblo que quiere seguir caminando en la hipocresía, un pueblo que quiere vivir siguiendo en sus propios caminos. Y como dice la palabra de Dios, hay caminos que para el hombre le son rectos, pero su fin que es camino de muerte. Y yo sé que para ustedes todos los caminos les son rectos, pero la realidad es que sus caminos que han tomado son caminos de muerte. Y por eso Dios nos llama a esta reflexión a través de esta iglesia, una iglesia que se mantenía pulcra, una iglesia que se mantenía recta, una iglesia que la cual Dios no tenía nada contra ella, pero una iglesia donde Dios le dijo, te advierto, ten cuidado,
Una iglesia donde el amor de Dios decía, vas a pasar por estas situaciones. Una iglesia que como un padre amoroso le dice, no quiero que caigas, te has mantenido firme y quiero que permanezcas firme. Por eso, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Advirtiendo a esa iglesia, que continúen de la misma manera, que continúen de la misma forma. Y que se mantengan firmes hasta cuándo, hasta la muerte. Y que no vivan de emociones y que no vivan de sentimientos. Y dice aquí al final, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y dónde habla de la segunda muerte? Ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Aquí dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras, como lo acabamos de ver. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según quien sus obras, como lo acabamos de leer. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago del fuego. Y dice aquí, esta es la segunda muerte. Y fíjate lo que dice aquí en el 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, que dice, fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego, que esta es la segunda muerte. O sea, para que lo entendamos un poquito, nacemos en carne, morimos en el pecado, pero volvemos a nacer en Dios. Esa es la primera, nuestro primer nacimiento y nuestra muerte, ¿no? O sea, nacemos y vamos a morir, una primera muerte. Pero va a haber una segunda muerte que donde vamos a ser todos juzgados y será lanzados todos, y ahí en ese lugar será la segunda muerte. ¿Y qué dice aquí? Y todos los que no fueron inscritos en ese libro de la vida fueron lanzados, ¿ok?, al lago de fuego. Entonces, ¿qué es lo que está advirtiéndonos Dios en esta iglesia? Lo que Dios nos está diciendo. Primeramente, le advierte una iglesia fiel, una iglesia que se ha mantenido firme. También aquí le dice Dios que es una iglesia que conoce sus obras, una iglesia que sabe su condición, pero también le dice a Dios a aquella iglesia que no tema, que Él va a estar con ellos, que sabe lo que van a pasar. Pero también le dice Dios, no es un momento, no son pequeños destellos de que hoy te mantienes, híjole, amanecí con unas ganas y hoy me dedico a Dios. No, es que te mantengas firme hasta la muerte. No es del que corre más, sino que aquel que a lo mejor da sus pequeños pasos, pero firmes, y permanece firme hasta el final. Muchas de las veces en los maratones, cuando la gente corre, hay gente que tú ves y entran y con muchas ganas y corren, pero a media carrera se les acabó el aire. Y ya son de los últimos que llegan. Y así muchos empiezan en el cristianismo, empiezan con una carrera que dices, este va a llegar hasta el fin, y no, este es un cristiano, wow. Pero a la mitad de su vida se cansa, peca y muchas veces es de mal testimonio y blasfema en contra de Dios. Porque su vida no es testimonio. Y como lo acabas de ver, Dios te va a juzgar tu fe, pero también va a juzgar tus obras. Ciertamente por fe sois salvos. Pero esa fe, ese primer amor que tienes en tu vida,
te va a llevar a hacer obras. Y esas obras tú vas a ser juzgado por cada una de ellas. Y lo más triste es que no tengas ese conocimiento de Dios y ese caminar con Dios. Y como ya lo vimos los días pasados y como se los he dicho, yo sé que hay muchas enseñanzas que no nos gustan, palabras que no nos gustan, quisiéramos que todas son de aliento, pero Dios está alentando a esta iglesia que se mantenga firme y que no lleguemos aquel día delante de la presencia de Dios y que nos diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Pero Señor, es que yo hacía esto, iba a la iglesia, como te lo he dicho, yo repartía folletos, yo estaba, era de los primeros, venía, limpiaba y barría la iglesia y limpiaba las sillas y oraba en ellas y decía esto y lo otro. Y ciertamente tenías que llegar a hacer eso, claro que sí. Pero tu primer amor era lo esencial para que posteriormente esas obras fueran engrandecidas y fueran glorificadas. Y no porque no lo hagas o dejes de hacerlo, es muy bueno. Qué bueno que haya manos dispuestas a barrer, a trapear, a limpiar, a orar, que se inclinen para orar por las demás personas. Qué bueno. Y hace falta gente que tenga esa necesidad de orar por los demás, que dispongan su vida, porque dice la palabra de Dios: si no hay quien se ponga en la brecha por ellos, ¿quién lo hará? Pero lo importante no lo debes de perder, lo esencial es ese primer amor. Y esta iglesia se mantenía firme con este primer amor, se mantenía firme ante las aflicciones, se mantenía firme ante las tribulaciones. Y ojalá puedas ver el testimonio de este hombre, de este ministro de Dios, de este pastor, de este obispo Policarpo, y entiendas cómo este hombre se dio y cómo alentaba a las demás iglesias cuando estaban pasando en medias de dificultades, en medio de las tribulaciones, los alentaba a seguir adelante. Y él, en el momento en que le dijeron que nada más dijera que César era Dios, era el Señor, y era perdonada su vida, él ni aún con eso pequeño quiso negar a su Señor. Por eso el día de hoy debemos de valorar lo que estamos haciendo. Ahora, como siendo el día que es, ¿no? Día del Padre, si realmente nuestro Padre es Dios, dice Dios: si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está la honra de aquel que llamamos ser nuestro Padre? Por eso, la exhortación de Dios a las iglesias. Y como muchas veces te lo he dicho, la iglesia no es un muro de 4 paredes, un techo y con lleno de utensilios e inmobiliario. ¿La iglesia quién es? Los que conforman la iglesia, aquellos que son miembros de la iglesia, aquellos que son los que viven y conviven dentro de esos 4 muros. Para que lo entendamos, o sea, tú y yo. Esa es la iglesia. Entonces el mensaje estaba escrito aquí a ti y a mí y a todos los que se llaman ser cristianos. Cerremos nuestros ojos. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque ciertamente, Señor, hoy vimos un tema muy especial. Señor, una iglesia que se mantenía firme, fiel, Señor, ante ti. Una iglesia, Señor, que no tenía, Señor, mancha o arruga sobre ella. Pero ciertamente, Señor, en medio de las tribulaciones, Señor, en medio de las dificultades, Señor, tú le advertiste porque no querías que esa iglesia se perdiera o se desviara, porque tú querías que esa iglesia se manteniera firme hasta el fin, Señor. Hoy igualmente, Señor, ayúdanos, Señor, para poderlo entender, porque ciertamente tú quieres una iglesia limpia, sin manches, sin arruga, pero una iglesia, Señor, que tenga ese primer amor bien entendido en su vida y con una convicción clara, Señor, y que se mantenga firme en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Señor. Hoy, Señor, que tú has hablado, Señor, que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo, Señor, y que siga, Señor, estando ahí, Señor, no por un corto tiempo, Señor, sino por
toda la eternidad y toda la vida tengamos clara, Señor, nuestra convicción delante de ti, Señor. Hoy ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo siga hablando, Señor. Te lo ruego en el nombre de tu Jesús. Amén. Pues estamos despedidos. Si Dios nos permite, estaremos en una nueva enseñanza la próxima semana, la cual ciertamente pues lo que buscamos es que la vivan, la apliquen y estén realmente conscientes de lo que Dios nos manda en este mensaje. Y a todos aquellos, nuevamente se lo reitero como en un inicio, aquellos que son padres, pues muchas felicidades hoy en este su día y y que puedan llevar realmente y conducir a sus familias como lo marca las Escrituras y cumple la función que Dios está marcando para cada uno de los que son padres. Gracias y que Dios los bendiga y hasta pronto.